quiero pedirles que puedan tener sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 28. Pero antes vamos a tener una oración para comenzar. En este tiempo, Padre, Señor, tú, quien eres nuestro Dios, guíanos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, para que en tu luz, Señor, veamos tu luz, y en tu verdad encontremos la sabiduría, y en tu voluntad descubramos la paz, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 28, vamos a tomar, eso sí, un poquito larguito, de versículo 15 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra del Señor en Éxodo capítulo 28, 15 al 43. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbuncio. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro, un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del efod. Y juntarás el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él para arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como un cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí, alrededor entre ellas campanillas de oro alrededor. Unas campanillas de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en todas las orlas del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Harás también una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y las pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador, para que los hijos de Aarón, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos
cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleve pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Que el Señor bendiga su palabra leída el día de hoy. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada empezamos con este tema acerca de las vestiduras de los sacerdotes. Si puede darse cuenta, es un tema bastante extenso. Y la semana pasada, que estuvimos viendo del versículo del 1 al 14, una de las cosas, a modo de repaso, que podemos ver era que ahora el sacerdocio, Dios ya había establecido a su nación, les había dado los 10 mandamientos, Éxodo capítulo del 18 al 20, y ahora ellos, al ser constituido el pueblo de Dios, su nación, ahora ellos iban a ser constituidos, o Dios le iba a instituir lo que era el sacerdocio. Y por el hecho de que Aarón había funcionado como el profeta de Moisés, había sido la boca de Moisés, Dios le dice, tu hermano Aarón va a ser el linaje del sacerdocio. Es más, Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví, eran de orden sacerdotal. Entonces empezamos a ver todo esto. Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, iban a ser entonces, junto con su padre, los sacerdotes y sumos sacerdotes respectivamente. Y Dios le dice, para poder hacer esta ropa, como todo lo que hay en el tabernáculo, en el atrio, todos los muebles, todas las vasijas, tiene que ser hecho por personas con sabiduría. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo algo de eso? Dice, con una capacidad sobrenatural dada por Dios, hombres que eran naturalmente hacer este tipo de obras, pero dedicados al servicio de Dios. Dice, llenos de sabiduría, Dios iba a hacer estos hombres. Pero habíamos visto que estas vestimentas, con todo el oro, con todo el lino, con todo el esplendor que eso lleva, nos hablaba, y veremos eso también esta semana, de aquel dignidad del oficio del sacerdote. Y eso nos apunta hacia Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Pero como todo este tema está entrelazado, vamos entonces a ir a los versículos que nos competen el día de hoy, que es del 15 hasta el final. Si usted puede leer ahí versículo 15, dice, harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Aquí vemos que esto tenía que ser altamente ornamentado. Dice, este pectoral era de una tela muy valiosa. Tenía que haber sido labrada con el mejor material, pero también con oro y púrpura. Y tenía que ser de 2 palmos de largo, o mejor dicho, de palmo largo y palmo de ancho, es decir, un cuadrado. Tenía que ser doblada. Y esto era porque el efod tenía que tener algo colgando, unas cadenillas, una especie de guirnaldas justamente de oro. Y en la parte inferior también tenía que estar pegado. O el versículo 28, allí 28 dice, y se juntarán al pectoral por sus anillos, a los 2 anillos del efod con un cordón azul. El efod era el vestido del servicio. El pectoral del juicio era un emblema de honor. Y estos dos, el pectoral de juicio y el emblema de honor, no debían estar separados. No podían separarse. Si alguien quería, en este caso de los sacerdotes o el sumo sacerdote, quería ministrar al Señor, ¿qué tenía que hacer? Tenía que conocer lo que había establecido el Señor, y era vestir de esta manera, no separados. Entonces, en este pectoral se les dice a la tribu de Israel, se le dice al pueblo de Dios, dice que deben haber 12 piedras preciosas. Esas 12 piedras, y aquí hay bastante argumentación
porque empiezan a hablar, algunos comentaristas empiezan a hablar que por qué Leví no está entre las piedras y por qué los hijos de José. Hay bastantes, y usted puede buscar bastante debate respecto a eso. Pero el punto acá son 12 piedras, cada una respectivamente hacia las tribus, y Leví no tenía una piedra como tal, porque eran los sacerdotes. Ellos eran los que iban a entrar a la presencia de Dios. La piedra en ese sentido eran ellos mismos que iban a entrar a la presencia de Dios. Así que Aarón era el encargado de llevar delante de Dios a los demás, a todas las 12 tribus de Israel, continuamente. Y él tenía que representarlos delante de Dios. ¿Por qué? Porque tipificaba, era un tipo, una figura, una sombra de aquel gran sumo sacerdote que intercede por su pueblo. Al pueblo se le prohibió acercarse. Es decir, ellos tenían que mantener cierta distancia. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo acerca del atrio? Ese era el perímetro en el cual solamente los sacerdotes podían estar. Es decir, el pueblo no podía estar cerca de ese perímetro. Pero el sumo sacerdote y también los sacerdotes eran los que estaban allí. Pero el sumo sacerdote tenía sus nombres en el pectoral. Y cuando él entraba al lugar santísimo, en una manera todo el pueblo estaba delante de la presencia de Dios. Pero nosotros en Cristo Jesús, dice que Cristo siendo nuestro gran sumo sacerdote, dice, Él intercede y Él entra a la presencia de Dios y nosotros en Él podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. El nombre de cada tribu fue grabado en una piedra preciosa y eso significa lo precioso y hermoso que es a los ojos de Dios todo creyente. Preciosos y honorables, dice Isaías 43. Por pequeña y pobre que fuera una tribu, una piedra preciosa en el pectoral del sumo sacerdote. No importaba el tamaño de la tribu, todas eran por igual delante de la presencia de Dios. Todos nosotros, grandes, pequeños, lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, yo en mi rol como pastor, usted en su trabajo, todos nosotros somos preciosos, hermosos. No estoy hablando en el sentido de las piedras preciosas, no. Delante de la presencia de Dios. Dice, y su deleite está en ellos, en nosotros. Dice el libro de Lamentaciones, acompáñenme brevemente para que me crea lo que le menciono aquí. Lamentaciones está después del libro de Jeremías. Capítulo 4, versículo 2. Esto es lo que Dios dice acerca de su pueblo. Los hijos de Sión, preciados y estimados, ¿más que qué? Más que el oro puro. Son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Dice, preciosos para los ojos de Dios. El sumo sacerdote también tenía un rol importante. Y es que él, al tener los nombres de las 12 tribus sobre sus hombros, sobre sí mismo, sobre su pecho, él estaba demostrando o estaba tipificando cómo Cristo intercede por los suyos. ¿Dónde tenía que llevar Aarón y después el sumo sacerdote el pectoral y el efod? Dice, en el pecho. Las llevaba no solamente en su corazón, como les decía, sino en el pecho, cerca de donde emana la vida, como dice Proverbios. Es decir, que así como el sumo sacerdote o el gran sumo sacerdote, en este caso Aarón, llevaba los nombres del pueblo encima.
De igual manera, Cristo Jesús lleva nuestros nombres en sí mismo, porque somos su pueblo. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro redentor. No solamente el sacrificio, sino el intercesor. Él se complace en poner nuestros nombres con los de Él. El libro de Efesios dice que nosotros tenemos toda clase de bendiciones en Cristo Jesús. Dice que somos herederos de todas las cosas y coherederos de las cosas celestiales. El Urim y el Tumim, dice, por medio del cual la voluntad de Dios se daba a conocer. Y en algunos casos se colocaban encima del pectoral. Si ven, pues, versículo 30 dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel. El Urim y Tumim significa luz e integridad. Y hay mucho también respecto a este tema. Pero acá el punto es, ellos eran una teocracia. Dios era el rey, era el que gobernaba. El sacerdote o el sumo sacerdote era bajo Dios aquel que debía supervisar o gobernar. Si Dios es el rey, él gobernaba al pueblo. Y el Urim y Tumim era una especie, en terminología para nosotros, como si fuera su consejo de gabinete. ¿Por qué? Porque esto debía significar para el sumo sacerdote, teniendo eso sobre el pecho, pedir consejo a Dios en alguna situación difícil. Cómo tratar con el pueblo en casos difíciles. ¿Qué medidas se debían tomar? ¿Qué se debía hacer? Y en algunos casos, Dios hablaba. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 23, para que veamos un breve ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 6. Dice, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Si usted lee esa parte más adelante, David consulta al Señor con el efod y él le responde. Dice, ¿qué debo hacer? ¿Saúl me matará? Él le dice, bueno, no te va a atrapar, no te va a matar. Estoy parafraseándolo un poco. Pero allí entonces se podía también manifestar de una manera cómo tomar decisiones correctas o no. Dice, tenía que estar entonces el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. Y esto fue también utilizado por Josué en Números 27-21 y también en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 63, dice que ellos estaban esperando para consultar con el Urim y Tumim. Pero todo esto, ¿sabe lo que es? Es una sombra de lo que iba a venir. Si usted recuerda o se sabe de memoria lo que dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículos del 2 hasta el 4. Dice, desde el 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A Abraham, ¿cómo le habló? Directamente. A Jacob, ¿cómo le habló? ¿Cómo le hablaba al pueblo? ¿Cómo le habló a los profetas? Por medio de profecías. Dice a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, esto nos está anticipando de que Dios habla.
de toda su vestimenta. Dice, consultaran con ellos, pero mostrándonos que Cristo es el todo por el todo. Y todo lo que necesitamos saber hoy día no es por el Urim y Tumim, es por medio de Cristo Jesús. La unión del pectoral entonces al efod denota aquel oficio profético fundado en el sacerdocio. Pero sabe que Cristo Jesús, por su muerte, compró este honor por sí mismo. Llevó hacia sí esto. El libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 4, dice, digno es aquel cordero, o es el cordero que fue inmolado. Dice, y porque fue inmolado, entonces tiene el derecho de abrir el libro. Su oficio como sacerdote. Y acá vemos también como el sacrificio. Versículos 31 al 39. Vemos también más información acerca del efod. Lo que estaba debajo del efod y tenía que ir alargándose hasta las rodillas. Y era una especie, una túnica, pero no tenía mangas y se ponía por sobre la cabeza. Tenía unos agujeros a los costados y no estaba cosido. Tenían que ponerle alrededor de las faldas de la túnica unas campanillas doradas y también unas granadas. No es una granada de bomba, sino como la fruta. Es decir, campanillas y granadas. Las granadas eran para embellecer más la vestimenta y el sonido de las campanas era para dar aviso afuera de que había alguien haciendo un servicio y también los que estaban afuera pudieran escuchar cuando estaban haciendo la otra parte del oficio de que se oficiaba, pero que estaba en movimiento. Aarón tenía que ministrar con las vestiduras que le fueron asignadas, porque si él entraba como con cualquier otro tipo de ropas o vestido como sacerdote, no iba a sobrevivir. Tenía que estar vestido como sumo sacerdote. Es bajo su responsabilidad si se asiste o si se hace o si se viola no cumplir el oficio con los requisitos que Dios les ha dado a los sumos sacerdotes. ¿Cuál era la consecuencia? La muerte. Aquí vemos algo bastante práctico. El servicio al Señor tiene que ser con temor y, como dice Matthew Henry, con santo temblor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros adoramos a un Dios santo. Cuando pensamos en la severidad de Dios, de por qué a este muchacho que llevaba en el arca y lo tocó y murió, ¿por qué Dios es tan severo? No es que Dios es severo. Nosotros no entendemos lo santo que es Dios. Y al no entender lo santo que es Dios, lo vemos severo. Nosotros tenemos que ver nuestra indignidad, que somos incapaces de acercarnos a Dios y que estar delante de la presencia de Dios somos reos de muerte. Pero Dios capacitó a estos hombres para acercarse delante de su presencia. Y a usted y a mí, por medio de Cristo Jesús, Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. Y Hebreos dice, vengan confiadamente al trono de la gracia, por medio de Cristo, vestidos de santidad. Algunos dicen, esto lo dice Matthew Henry, que las campanitas, dice, tipifican el sonido del evangelio. Eso sonaba un poco extraño para mí, pero es Matthew Henry. Dirá, bueno, ¿qué puedo decir yo de Matthew Henry, no? Pero es interesante porque cuando empecé a meditar un poco más en eso, sí tiene sentido. Él no está diciendo que eso es, sino que dice, algunos dicen que eso tipifica.
Y tiene sentido porque dice el sonido del evangelio de Cristo en este mundo. Dice notificando, avisando su entrada dentro del velo por nosotros. Acompáñenme a Salmo 89:15. Que es un versículo que resalta esta idea. Y dice, bienaventurado el pueblo que aclamare, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Ese versículo no tiene sentido en esta versión, ni tampoco en la Nueva Versión Internacional. Si usted tiene una Biblia de las Américas, se podrá dar cuenta cómo lo traduce. Y dice así, cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andad, Señor, a la luz de tu rostro. El sonido de Dios. Y es más, la misma versión de las Américas en la parte de abajo de un pie de página dice sonido de trompeta. Un llamado de trompeta. Es decir, que siempre que vemos este tipo de imágenes, de sonidos, de traer la atención, nos pueden estar tipificando acerca del evangelio. Oye, y Apocalipsis dice, el que tiene oídos, oiga. La adición de granadas, una fruta olorosa, dice, habla de aquel dulce sabor, dulce olor del evangelio, así como su sonido, su sabor. Dice, porque es un olor para la vida eterna. Y dice Henry, la iglesia se le llama un huerto de granadas, por esto mismo. O sea, porque somos fragantes, somos olorosos en la presencia de Dios. Respecto a la placa o plancha de oro que estaba fijada en la frente de Aarón, ¿qué tenía que tener grabado esa placa o esa plancha de oro? Dice, santidad a Jehová. Esto tenía que recordarle a Aarón que Dios es santo y que sus sacerdotes deben ser santos. La santidad ahora iba a ser su casa, su hogar. Y el sumo sacerdote es alguien que debe estar apartado de toda contaminación y consagrado a Dios en su servicio y honor. Y también todos sus ministros, es decir, o los ministerios, es decir, no solamente el sumo sacerdote, sino también los sacerdotes debían vivir de tal manera, porque ellos, dice que tenían que oficiar, cada uno le tocaba un año diferente. Así que ellos tenían que recordar santidad a Jehová. Santidad a Jehová. También debe estar grabado, dice, como un sello profundo y duradero. No pintarlo para que se cayera, sino duradero y sincero, para que quedara grabado en sus mentes y en sus corazones. Y de tal manera debe ser también esa santidad que nosotros se nos requiere. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sed santos, porque yo soy santo. Eso es lo que exige Dios de nosotros. Pero ¿cómo usted y yo, siendo pecadores, podemos ser santos? Solamente si somos investidos de santidad. Y eso solamente lo puede hacer Dios en nosotros. Todo esto entonces era un tipo de Cristo. ¿Por qué? El gran mediador entre Dios y los hombres. Aquel sumo sacerdote tenía que mediar. Cristo media por su pueblo. Y todos nosotros podemos entonces entrar delante de la presencia de Dios. Versículos del 40 al 43. Aquí hay algunos detalles finales respecto a las vestimentas de los sacerdotes
no de los sumos sacerdotes. Ellos tenían que tener túnicas, cinturones, tenían que tener una especie de gorros o sombreros de la misma tela del sumo sacerdote, pero había una diferencia en sus gorros y en la mitra. La de ellos tenía que estar también investida de hermosura, pero no era tan hermoso y esplendoroso como el sumo sacerdote. Tenía que mostrar la dignidad, lo grandioso que es su ministerio. Sin embargo, nada se compara con aquella gloria y hermosura que llevaba el sumo sacerdote. Se les dice a ellos, es interesante, hasta los calzoncillos cómo tenían que hacerlos y usarlos. Dice, de lino. ¿Y por qué era importante? Ellos no vestían como nosotros hoy día pantalones. Ellos usaban túnicas. Y al usar túnicas, y cuando tenían que ir, ¿se acuerdan? Al altar de bronce, ellos tenían que subir o bajar. Y por eso dice, cubre tu desnudez. Así que Dios les dice, calzoncillos de lino. ¿Por qué? Modestia y decencia en la vestimenta. En todo momento, aún en el servicio público, en el culto público a Dios. Y esto nos habla también entonces de entender la necesidad de que nosotros debemos ser cubiertos de nuestra vergüenza. ¿Qué es lo que le avergüenza a usted, mi querido hermano? Hoy día usted y yo hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido lavados, pero siempre que usted ve desnudez es símbolo de vergüenza. Es más, a mí me toca trabajar con niños y yo les he dicho a ellos, tú sabes cómo tú sabes que eres un pecador. No, maestro, yo no sé. Mírate. ¿Por qué no estás desnudo? No, ¿por qué? Y empiezan a responder y se ríen. Lo mismo le digo a usted. Nadie sale desnudo y viene para acá, ¿cierto? Nadie va desnudo al parque o al supermercado. Cubrir la desnudez nos recuerda, somos pecadores. Pero acá lo que vemos, Dios dice, yo voy a cubrirlos a ustedes de su vergüenza y su desnudez. Con las vestimentas de mi Hijo. Apocalipsis dice, tendremos ropas nuevas, vestimentas nuevas. Una regla general con respecto a las vestiduras de los sumos sacerdotes y también para los sacerdotes, tenían que ser consagrados. Y ellos también ser consagrados, investidos para su oficio. ¿Por qué? Porque ellos, esa ropa y ellos mismos iban a estar delante de la presencia de Dios y no podían estar como quisieran. Hay varias cosas que estas vestimentas nos hablan a nosotros. Lo primero es acerca de la justicia de Cristo. Si no nos presentamos ante Dios de esta manera, santos, limpios, puros, vestidos de lino, como dice acá, llevaremos nuestra iniquidad, mostraremos desnudez y ¿qué dice? Moriremos. ¿Puede usted ir a algún lugar, una boda o algo importante y no ir vestido adecuadamente? ¿Cómo es entonces estar en la presencia de Dios? 2. Nos habla también, y posiblemente Pablo tenía esto en mente cuando nos habla acerca de la armadura de Dios. Y dice, vístete de la armadura de Dios. Así como el sumo sacerdote se tenía que vestir de santidad, dice Pablo, vístete de santidad o protégete por medio de la coraza, del yelmo, del escudo. Porque en Apocalipsis también habla acerca de velar y guardar sus vestimentas o vestiduras. Y 3, por estatuto perpetuo.
debe continuar durante el sacerdocio. Debe ser para siempre. Pero la pregunta es, termino con eso. ¿Por qué tantos detalles? ¿Por qué tanta importancia hablar de algo que no es pertinente para nosotros? Eso es de los hebreos, de los judíos. Eso no tiene ninguna relevancia. Bueno, sí la tiene. Y tiene muchísima relevancia para nosotros. Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 7. Y este texto lo vimos por encima la semana pasada. Dice, porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham el patriarca le dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque todos estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y lo bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí en el versículo dice, vamos a saltar hasta el 17, desde el 15. Y esto es más aún manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de descendencia. Es decir, aquí está haciendo una referencia al sacerdocio levítico o directamente a la casa de Aarón. Dice, no conforme a la ley del mandamiento acerca de descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí hay un detalle bastante importante. Por ley, humanamente se habla del sacerdocio levítico, se habla de los hijos de Aarón. Pero aún de esa misma manera vemos que ellos, su sacerdocio es un sacerdocio débil, es un sacerdocio humano, un sacerdocio frágil. Pero Dios va a instituir otro sacerdocio que no viene de Leví. ¿De dónde viene ese sacerdocio? De Judá. Cristo Jesús es descendiente de la tribu de Judá. ¿Por qué se usa Melquisedec? Porque ahí lo dice, no hay registro de su padre, ni de su madre, ni genealogía, ni nada. Dice, asimismo es el sacerdocio de Cristo. Al Cristo ser de un nuevo linaje de sacerdocio, Dios está diciendo, este es mi nuevo pacto. Yo hago un nuevo sacerdocio. Y es lo que él había hecho, el pacto que había hecho con David. ¿Por qué es importante que Cristo sea nuestro sumo sacerdote? O en las palabras que usa el autor de Hebreos, nuestro gran sumo sacerdote. Porque Apocalipsis 21 nos habla de bastantes figuras del Antiguo Testamento, del templo, del tabernáculo y del templo. Usted puede leerlo con bastante detalle en su casa todo el capítulo, pero Apocalipsis 21, versículo 3, dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Cristo Jesús. Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice que aquel verbo habitó
entre nosotros, se hizo morada, se hizo tabernáculo en medio de los hombres. Entonces dice, he aquí el tabernáculo, donde está la presencia de Dios. Versículo 9 en adelante dice, vino a mí entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad de Jerusalén que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante, puede leerlo con calma, versículo 11, una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de Israel. Puedes ver todas las figuras, todas las imágenes que está hablando aquí. ¿Por qué todo esto? Es la pregunta. Porque dice versículo 14, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tiene una caña de medir. Dice que esta ciudad ha sido establecida. Dice, con sus medidas. Versículo 19, pero la mitad del 19. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilio. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 personas. Versículo 22. Aquí viene la otra figura del Antiguo Testamento. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. ¿Por qué es el templo de ella? Porque así como el tabernáculo tenía la función de tener la Shekinah de Dios en el tabernáculo, donde estaba el arca del pacto o el arca del testimonio, el templo tenía la misma función. Pero dice, no hay templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo. Y el Cordero. ¿Ve la importancia de eso? Pero para nosotros poder gozarnos eternamente con nuestro Dios, y espero que ese sea su anhelo, porque nosotros vivimos una vida cristiana para gozarnos en el Señor, en los momentos difíciles, ser fortalecidos, en los momentos de enfermedad, tener consuelo, en los momentos de pérdida. También que nuestros corazones sean confortados. Pero la lucha sigue aquí, porque nuestro anhelo es acá en el futuro. Pero usando las mismas imágenes del Antiguo Testamento. Si no está vestido de Cristo, si no está vestido de la santidad de Cristo, de su sacerdocio, no podrá entrar en el reino de los cielos. Pero si usted se ha sido vestido con la justicia de Cristo, con su santidad, eso que acabo de mencionar en Apocalipsis es lo que nos está esperando. Espero que esas palabras sean de consuelo en este tiempo, porque sé que muchos están pasando tiempos difíciles, pero que la palabra de Dios more en cada uno en abundancia. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado con tu palabra, Señor, y poder ver todos estos tipos y figuras, Señor, que son bastante complejos para nuestra mente en este siglo XXI, Padre, pero que tienen un significado importante. Apuntarnos hacia tu Hijo, hacia su obra redentora y santificadora. Padre, ayúdanos a poder tener esto presente todos los días, Padre, para poder vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, anhelar cada día más estar en tu presencia, porque como dice, nosotros somos real sacerdocio y nación santa, y todos los días debemos estar en tu presencia. Padre, gracias por tu misericordia. Cuida y bendice a cada uno de mis hermanos presentes. En nombre de Cristo Jesús. Amén.